Este esclavo es un muy buen esclavo, está siempre entregándonos valor. Es una empresa que se está condenando a la extinción. Una buena cultura es una cultura de sentido que abre miles de posibilidades. Bienvenidos a Atlas de Emprendimiento. Yo soy Alberto, facilitador de emprendimiento y posibilidad. Y yo soy Juanjo Díaz, emprendedor adicto, quizá en recuperación. Y juntos somos tus anfitriones en este espacio para hablar y nerdear intensamente sobre cultura organizacional, emprendimiento, innovación y el arte de la posibilidad. Bienvenido, Juanjo, a este tercer capítulo de Atlas. No, es el capítulo 2 en números. La vez pasada hablamos de cultura organizacional. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Y ahora es un tema tan rico que me gustaría que pudiéramos ahondar en casos concretos que hayamos vivido o que conozcamos de cómo esta cultura, cuando está gestionada y es intencional de parte de las organizaciones, puede impactar y cambiar la vida de las personas para bien. Entonces, hay una provocación para arrancar el día de hoy. Y es que se dice que el cambio de cultura es muy difícil. El reto para ti en esta provocación, en un enunciado, es decir, o sea, en un enunciado corto, ¿no? No vas a hacer una trampa, un megapárrafo. En un enunciado corto, decir que definitivamente cambia la cultura de una organización de forma significativa. Muchas gracias, Alberto. Buenísima provocación. Hola, ¿cómo estás? Hola a la audiencia. Me da muchísimo gusto estar en este tercer capítulo. Me encanta la provocación que pones. Déjame arranco entonces con esto. Una acción que definitivamente cambia la cultura de forma radical es el cambio del liderazgo. Puede ser del modelo de liderazgo, del modo de liderazgo o de las personas en el liderazgo. ¿Tú qué Malvado, dirías, Alberto? robaste mi respuesta. Te iba a decir, corre al CEO y ya. Ok, muy bien. Entonces, en un enunciado, una manera definitiva de cambiar la cultura de una organización trata de replicarla en otro lado. Es decir, llévatela a otro país, llévatela a otro estado, llévatela a otro pueblo y verás cómo cambia. Así. La provocación es que no la puedo explicar, ¿verdad? Creo que vale la pena que te comparta rápidamente una anécdota al respecto de esto que identificamos rápido. Oye, cambiar el liderazgo, cambiar al CEO, tiene un impacto directo en la organización. Justamente esta semana salió un video de Veritasium sobre la invención del LED de color azul. If only we could make blue, then we could mix red, green, and blue to make white, and every other color, unlocking LEDs for every type of lighting in the world. Pero durante años y décadas era como una misión imposible. Long story short, para que vean el capítulo, un empleado de la empresa que le propone al director general, fundador de la empresa, Sí. como un reto para salvar a la empresa en un momento de cambios, echarse el clavado y crear ese santo grial de la ingeniería. The elusive blue LED that the likes of Sony, Toshiba, and Panasonic had all failed at. What if Nishia could be the one to create it? El CEO, que en su juventud había fundado la empresa y que tenía esta cultura personal y este mindset de innovación, de riesgo, etcétera, le da cabida y, si no me equivoco, $3 millones actuales para la investigación. Pero en el Inter cambian al director general. Y el nuevo director general está enfocado en el crecimiento de la empresa y es conservador y no le gusta el reto. Y empieza a mandarle cartas y notas de deja esa investigación, detén el proceso, ya no vamos a fondearlo. Un líder empuja a un colaborador a un proyecto de alto riesgo por el futuro. Cambian al líder y cambia la cultura de la empresa y se vuelve más conservadora, más restrictiva, etc. Entonces, ahí hay Y un el tema súper nuevo líder interesante. le dice al colaborador, que ya estaba inspirado por el libro anterior, detente. Y spoilers, probablemente no se detuvo. Spoilers, no se detuvo. Sí, está bien. Yo no me sé esa historia, la verdad. Es una súper serie, Eh, yo no la conocía. No, pero bueno, era nada más para redondear la provocación de sí. quieres cambiar la cultura, cambia el liderazgo, cambia el modelo de liderazgo, cambia a las personas.
Bueno, si quieres ya explicaste la tuya, entonces yo puedo explicar la mía, ¿no? Venga, explícanosla. Yo había pensado, pues esto, ¿no? Estoy leyendo un chorro de cosas constantemente alrededor del podcast o de mi trabajo o nada más porque soy nerdo. Y estaba ojeando a Carlos Llano, ¿no? El fundador del IPAD. Este filósofo ya falleció, pero fue un gran profesor y tiene muchos libros de filosofía de empresa. Estaba hojeando un libro que tiene que se llama La amistad en la empresa. Y habla así muy de pasada para hablar del capital cultural de una organización. Pone un ejemplo que es cuando una serie de fábricas se querían instalar en el estado de Tlaxcala. Bueno, cuando llegas tú a poner una fábrica en un lugar, pues vienes con una cultura propia de tu organización. Pero te estás trasladando a una geografía nueva y es un lugar en donde existe una cultura previa que por supuesto no es la tuya y no es la de la organización, sino la cultura que la gente usa para su vida cotidiana. A lo que voy es pues que esta empresa tuvo la brillantez de decir, antes de hacer nuestras políticas, de redactar nuestros manuales y de determinar la manera en que las personas deberían comportarse en nuestra organización, vamos a estudiar la cultura de los pueblos originarios de Tlaxcala, de la gente que vive ahí, porque esa gente va a trabajar en nuestra empresa y ya tienen unas jerarquías y unas creencias y una manera de organizarse que no son la que nosotros tenemos, ¿no? Y solo entonces, entendiendo profundamente la cultura de los pueblos originarios de Tlaxcala y que siguen teniendo gente y descendientes ahí, ¿no? Entonces redactamos nuestros manuales de la empresa. Y me pareció interesantísimo, por eso mi respuesta a la provocación, cómo cambiar la cultura es, pues, mueve tu negocio de un lado a otro, porque a donde sea que llegues, ya va a existir una cultura previa. Sí, a ver, y aunque hay algunos elementos que se mantienen y hay mecanismos para implementar la cultura que estás trasladando de un lugar a otro, lo que mencionas me parece sumamente relevante. De hecho, hay un texto extraordinario de Erin Meyer, se llama Culture Map, que es un mapeo de las culturas globales y las diferentes acciones, cómo reaccionan culturalmente para entender dónde está tu organización al respecto del país al que estás llegando. Entonces, es una de las herramientas de internacionalización cultural más interesantes que podemos traer. Y si mi cerebro me da y me acuerdo, pondré la referencia en la descripción del capítulo. Si tuviéramos un mapa así de México, ¿sabes? Este, porque, bueno, el mapa de Erin Meyer es global, pues, o sea, es como, ¿qué pasa en cada país o en región? La cultura de Latinoamérica comparada con la América del Norte o comparada con la asiática o con China y Japón y no sé qué. Pero en México somos un país multicultural. A ver, estoy de acuerdo contigo. Es súper valioso tener un mapa de cultura regional, global, general, para entender la cultura de mi organización, cómo se inserta en la cultura específica a la que está llegando. Cerrando esta primera parte de la discusión al respecto de la provocación, me gustaría profundizar en un tema que dejamos el capítulo anterior, que es el del florecimiento, ¿no? Las culturas permiten a los colaboradores, a la gente dentro de la organización, florecer o no. Pero antes de entrar a discutir a fondo sobre este elemento de la cultura, ¿no? Quisiera darle un espacio al patrocinador de nuestra temporada, ¿no? A la Escuela de Negocios de Baja California, para un breve mensaje. El emprendimiento y la innovación han tomado hoy gran relevancia, no solo para los negocios, sino para cada una de las personas que realizamos una actividad productiva, creativa e incluso una actividad social. Durante años hemos asociado la palabra emprender con echarle ganas como lo hizo nuestro abuelo el siglo pasado. La realidad actual es que se requieren habilidades y conocimientos específicos y profesionales para crear empresas y organizaciones en un mundo digital y competitivo. Hoy presentamos la Maestría en Emprendimiento e Innovación dirigida a personas creativas e innovadoras, a empresarios
y por supuesto también a colaboradores de las empresas para actualizar o potenciar nuevas líneas de negocio. Los invito a formar parte de nuestra comunidad emprendedora. Soy Gustavo Fernández de León, director del programa de Maestría en Emprendimiento e Innovación de la Escuela de Negocios de Baja California. Soy empresario, soy emprendedor, soy un creador de negocios. Hablabas de que las culturas permiten florecer o no a un colaborador y que de hecho deberían permitir florecer a un colaborador. ¿Por qué no ahondas un poquito en esa idea y discutimos un poquito al respecto? Con mucho gusto. Bueno, antes que nada, quisiera decir a qué nos referimos con florecer, ¿no? Porque a lo mejor es un concepto que a algunos de nuestros escuchas les parezca muy hippie, así como no, las empresas no son para que la gente florezca, son para las actividades productivas, ¿no? Son para la generación de riqueza, son para entregar productos y servicios y solucionar problemas en el mundo, ¿no? Y no puedes ir hablando de florecimiento y de cosas hippies, ¿no? Eso déjaselo a las fundaciones. Sin embargo, yo pues quiero decirlo de forma muy sencilla, ¿no? Florecer, cuando una planta florece, es porque se está preparando para dar fruto. Si una planta no da flor, no da fruto. Y si da flor, pero esa flor se marchita antes de que pueda ser fertilizada o fecundada, entonces la planta no dará fruto. Y lo mismo sucede con las personas. Las personas que florecen tienen la capacidad de ser productivas y de entregar los frutos de su labor a las organizaciones, a los clientes, a la sociedad en general, ¿sí? Entonces, por eso hablar de una cultura que permita el florecimiento se refiere a eso, ¿no? Una cultura que permita que las personas puedan entregar sus talentos de forma productiva. No es hippie lo que estás diciendo. Creo que la analogía es perfecta para el mundo empresarial. Una planta que no da fruto es una planta que no es productiva, una planta que no permanece y una planta que está condenada a la extinción. Una empresa que no es capaz de convertir a sus colaboradores en flores que traigan producto, que traigan frutos, que sean productivos, es una empresa que se está condenando a la extinción y al fracaso, incluso evolutivo, organizacionalmente evolutivo. Y si de hecho las empresas tienen esta misión de permanencia en el tiempo, una empresa que no cuida el florecimiento de los capullos productivos, por decirlo de alguna manera, es una empresa que activamente se está impidiendo alcanzar el futuro. Entonces, me encanta la analogía que propones al respecto de el florecimiento. Y no solamente es productivo en términos económicos, empresariales, sino productivo en términos de impacto positivo, productivo en términos de futuro, etc. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para que las personas puedan florecer? Es una discusión que podríamos tener desde 1000 perspectivas, pero hay un libro que se llama El arte de cultivar una vida con sentido, que es de Emily Esfahani Smith. Habla de 4 pilares para tener una existencia, una vida rica y satisfactoria. Una vida llena de sentido es una vida en la que puedo florecer y dar fruto, ¿no? Y es que las personas, o sea, no importa si nuestra vida es como objetivamente muy buena, muy mala, tenemos la capacidad de darle un sentido o de no encontrárselo. Cuando no le encontramos sentido a las cosas, es cuando no podemos florecer y no podemos dar fruto. Ayer vi esta película nueva de Netflix, La Sociedad de la Nieve, ¿no? Que relata la historia del avión que estaba lleno de uruguayos y se estrellan en los Andes y queda el avión ahí varado y sobreviven 71 días en la montaña, en las condiciones en las que nadie esperaba que pudieran sobrevivir. Y esta, o sea, es una situación terrible, ¿no? Es la peor situación. Horrible, te ves forzado a alimentarte de tus amigos literalmente para poder sobrevivir, ¿no? Y existe en la película, me gustó mucho que hacen mucho la pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto?
Es normal que en una tragedia nos hagamos esa pregunta cuando perdemos a un familiar muy cercano, cuando perdemos nuestro empleo, cuando hay un cambio global que afecta y pone en riesgo la existencia de nuestra empresa o nuestro emprendimiento. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Lo curioso es que también lo hacemos en las situaciones más normales y más plastas de la vida, ¿no? Como, ¿qué sentido tiene que vaya todos los días a la oficina? ¿Qué sentido tiene que mi jefe me haya ordenado que no haga esto, ¿no? ¿O qué sentido tiene que me levante todos los días a trabajar, ¿no? Entonces, o sea, sin importar la circunstancia, esa pregunta de qué sentido tiene mi trabajo es algo que tenemos que contestar, ¿no? Eh, y entonces, 4 maneras de darle sentido a nuestro trabajo en la organización. Uno es las historias que contamos. Con las historias podemos justificar perfectamente la razón por la que nos levantamos todos los días y pienso, por ejemplo, en el propósito de la organización, cómo la organización se describe a sí misma. 2, el sentimiento de pertenencia. Es yo pertenezco a algo que es más grande que yo, un grupo de personas en donde soy acogido, bienvenido, en donde puedo decir, sé que este es mi lugar. 3, el sentido de trascendencia. Y esto es más allá de mi pequeña vida mortal. Hay algo que yo puedo hacer que me lleva y me remite a algo que trasciende, que va más allá de mi propia existencia. Y me falta un pilar que es el propósito. El propósito es como la misión de la empresa, ¿no? Hacemos esto todos los días por esta razón. Ya di un largo speech, ¿no? Pero ¿no? En resumen, ¿no? Una buena cultura organizacional es una cultura en donde yo puedo encontrar muchísimo sentido porque siento que pertenezco y contribuyo, porque tengo una muy buena historia que contar, porque tengo un propósito claro para mi trabajo y porque me hace sentir que lo que estoy haciendo trasciende, es importante. Me encanta cómo lo pones, Alberto. Creo que es súper valioso tener claros estos 4 pilares del sentido, que aparte arroja una luz muy bonita. Sentido de hecho, implica dirección. Es decir, sé hacia dónde me estoy moviendo. Entiendo que lo que estoy haciendo es un proceso hacia algún lado. Y creo que ese lado hacia el que estoy llegando es el producto de la cultura, que es la felicidad, la plenitud, la perpetuidad, el éxito, etcétera. Hay un montón de elementos, pero el sentido, de hecho, me pone, ¿no? Claro cuál es la ruta para alcanzar esas metas a las que estoy avanzando. Y a veces existen en un contexto complicado, negativo, contrario a mis intereses. Y ahí creo que abona o enriquece la perspectiva el libro de Viktor Frankl, súper leído, súper citado, pero hay una idea que creo que es súper valiosa para lo que estamos poniendo. Es, a ver, no se trata de la libertad de las condiciones. Quizá un colaborador, un director general, un directivo, no son libres de las condiciones en las cuales está ocurriendo el negocio, pero sí soy libre de tomar una posición frente a esas condiciones. Una posición de qué historia me voy a contar. La historia de pobre de mí, que el mercado está deprimido y que mi país está sufriendo esto, o qué buena onda están estas oportunidades. Dos, ¿cuál es el propósito por el que me estoy levantando? La trascendencia y todo lo que mencionabas, ¿no? Creo que es ahí donde radica la libertad de ponernos en el mindset adecuado, ponernos en la perspectiva adecuada para leer lo que se nos está dando como contexto. Con esto que dice, me das pie a hablar, a introducir al podcast un tema súper importante que es el tema de la posibilidad, ¿no? El arte de cultivar posibilidad. ¿Y qué es eso? ¿No? Es en cualquier circunstancia, en cualquier momento, puedes escapar a esta locura de lo que está sucediendo fuera y encontrar esa libertad dentro de ti para poder tomar cualquier decisión. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, existen millones de posibilidades frente a ti y
para poder vivirlas, para poder ejercer tu libertad y escogerlas, necesitas primero poder identificarlas, ¿no? Ese es el arte de la posibilidad, ¿no? Cultivar este awareness, bueno, esta capacidad de percepción constante de todas las posibilidades que están frente a ti. Esto se mezcla muy bien con el tema del sentido que estamos hablando, ¿no? Una buena cultura es una cultura de sentido que abre miles de posibilidades para las personas para expresarse en su individualidad y poder florecer y dar fruto. Conecta además muy bien con lo que decíamos el capítulo anterior sobre la cultura, que es este sistema de comportamientos habituales. Digamos que macro, la cultura es el sistema de comportamientos que dan sentido y que abren posibilidad a los miembros de esa organización o a los miembros de la organización. Y el reto es identificar los elementos como palancas que podemos mover para ir cambiando la cultura. Y así empezábamos el episodio. Oye, ¿cuál es en un enunciado una cosa que si la cambias, cambia la cultura? El liderazgo, la geolocalización. Pero me parece que podemos compartir los elementos mínimos, como 4 pilares claros, que constituyen la cultura y donde debemos enfocarnos. Estos 4 pilares son, pues sí, son propios de Atlas, ¿no? De nuestro mapa de emprendimiento. Primero, las personas, que somos origen y destino de la cultura, ¿no? Segundo, la esencia de la organización, que normalmente vemos plasmada en la misión, en el propósito o como quieran llamarle, ese set de enunciados estratégicos. Luego están el credo o la mentalidad, ¿no? Los valores y creencias que rigen todos los comportamientos que suceden en la organización, que no cuestionamos, están ahí como el fundamento absoluto de nuestro pensamiento y nuestra acción. Y la cuarta son las prácticas, como dijimos, ¿no? Lo que hace de hecho la gente de forma intencional, de forma repetitiva, y que eventualmente se vuelve habitual y por lo tanto ya parte del ADN de la organización. Entonces la provocación inicial iba un poquito por ahí, ¿no? O sea, es fácil cambiar una cultura si afectas uno de estos 4 pilares de forma significativa. Una historia de cómo cambiar las creencias de un grupo de personas de manera sencilla y sin ofender a nadie. Es una historia muy bonita que viene en el libro del arte de la posibilidad y es la historia de un pequeño salón de niños en edad de jardín de niños, ¿sí? Están un grupito de jardín de niños con su maestra. Todo es muy feliz, si tienen recuerdos de aquella época. Son juegos, integración, convivencia. Pero de pronto sucede una tragedia y es que a una de las niñas le da cáncer. Se le detecta cáncer. Entonces esta niña necesita pasar por sus tratamientos de quimioterapia y como suele suceder, pues se le empieza a caer el cabello, así que sus papás la rapan. Y llega la niña al día siguiente al kinder completamente calva. Lo cual, por supuesto, llama la atención de sus compañeros y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y aunque saben la razón por la que ella está así, su primera reacción es burlarse de ella, ¿no? La maestra observa esto y no hace nada. Hasta el día siguiente, que vuelven a ir todos a clase, llegan los niños primero y cuando llega la maestra llega completamente calva. Y todos los niños dicen, ¿qué pasó, Miss? ¿Usted también tiene cáncer? Y es, no, yo decidí cortarme el cabello. Y al hacer esto, la maestra transforma el marco, la creencia que los niños tenían alrededor del ser calvo, ¿no? Como, esto es una cosa que te pasó y es negativa. La maestra eligió hacerlo como un enunciado de moda, ¿no? Como un statement, una manera de expresar su individualidad. Y en ese acto, sin regañar a nadie, sin hacer a nadie sentir mal, reconfiguró lo que los niños entendían de la calvicie. Es una historia
que me gusta mucho y es muy bonita. Me encantó, me encanta esa historia del arte de la posibilidad. Te comparto otra de cultura dentro de una empresa. Esta no es un salón de clases, es de hecho una empresa y me tocó vivirla a mí Sí. hace muchos años en una empresa muy grande en México, en Grupo ADO, hoy en día Mobility ADO. ¿No? Tenía yo la oportunidad de colaborar con ellos. Y dentro de la empresa hay un área dedicada a la formación de los colaboradores. En algún momento, cuando estaba allí, se anuncia públicamente la Universidad ADEO, un proyecto para formar a los colaboradores a un nuevo nivel. Un proyecto increíble. Estamos en la presentación de la Universidad ADEO, estaba la prensa, se abre a preguntas y respuestas. No me acuerdo de muchas, pero hay una pregunta que me dejó muy marcado por la pregunta y por la respuesta de Wilfried. La pregunta fue, a ver, muchos de los colaboradores se van de las empresas y ustedes están invirtiendo una millonada en capacitarlos, en educarlos, en llevarlos de un punto A un punto B de capacidad, de visión, etc. ¿Cómo eso hace sentido empresarial? No es una idiotez invertir tanta lana para que los colaboradores se vayan. Me acuerdo que Wilfrido Mercado toma el micrófono y agradece la pregunta y dice, hay que pensarlo de manera diferente. Todos los colaboradores siempre se van a ir. Todos. ¿No? Porque encuentran un mejor lugar, porque encuentran otra oportunidad, porque los tenemos que dejar ir, porque se mueren. Todos los colaboradores se van a ir. Cuando ADO invierte en sus colaboradores y se van, ADO no está perdiendo un colaborador, no está perdiendo la inversión. México está ganando una mejor persona. Y ese cambio de mentalidad, ¿no? Me acuerdo que dejó a la prensa así. No estoy invirtiendo nada más para mi pequeño granito llamado ADO, enorme empresa, pero es un pequeño granito en el planeta. Sí. Estoy invirtiendo en la trascendencia, estoy invirtiendo en el sentido, estoy invirtiendo en el país. Y eso hace sentido. No, está buenísimo. No sabía que me ibas a contar esta historia en el podcast. Qué interesante, porque justo esta semana estuve... la directora de un departamento de capital humano que está redactando las políticas de la institución no es que yo sea un experto en redacción de políticas, pero cultivo el arte de la posibilidad. Entonces, en ese contexto me estaba preguntando, ¿qué opinas de esto y esta política y así? En particular, ella estaba viendo el tema de la educación de sus colaboradores. Alguien más le había hecho la propuesta de decir, bueno, si vamos a hacer eso, entonces tenemos que, de algún modo, ver retorno de esa inversión, ¿no? Tenemos que poner una cláusula que diga, entonces, si te pagamos el porcentaje de la colegiatura de lo que estás estudiando, entonces tienes que estar en la organización al menos un año más después de que concluyan tus estudios o algo así. Me pregunto, ¿tú qué opinas de esto? Es natural, es obvio que tiene que haber un retorno de la inversión, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la política de forzarlos a que esa productividad tenga que suceder a fuerza en tu contexto? Les estás ayudando, al invertir en su educación, estás ayudándoles a expandir su libertad o tener más posibilidades, ¿sí? Pero la política que viene inmediatamente amarrada les resta libertad. Tu anécdota de ADO me encantó porque es justo el mindset contrario, es decir, estoy invirtiendo en la persona y dándole toda la libertad porque sé que ella tiene la capacidad de saber en dónde puede entregar más valor. O sea, ese valor no se perdió, no fue una inversión a la nada. Sí, a ver, creo que ahí hay algunos matices importantes de lo que planteas. Claro que hay una relación de reciprocidad entre la persona y la empresa. Y un desbalance en esta reciprocidad genera daños terribles. Cuando hay muchísimo colaborador dando a la empresa y la empresa no responde, ¿no? Llegamos a extremos como la esclavitud, ¿no? Pero al revés, si la empresa da muchísimo y el colaborador no responde, ¿no? Tenemos muchos de los vicios que ocurren en instituciones sin fines de lucro, en programas asistenciales, etc. Ninguno de los dos extremos funciona y para eso existen estas políticas, para mediar estas tensiones de desbalance natural. Yo propondría ahí dentro de un mapa de posibilidad hacer la pregunta
que tú planteas, pero también recordar que libertad no es libertad de, sino libertad para. Quizás no se trate de tener la libertad de irme si me ayudaste a pagar mi maestría, doctorado, licenciatura, curso extra, especialización, lo que sea, ¿no? Quizás esa no sea la perspectiva adecuada. Quiero ser libre de irme a cualquier lado. No quiero ser libre para aportar el valor que estoy recibiendo. Y la mejor manera es hacerlo dentro de estos límites de la libertad que son, oye, 1, 2, 3 años, quédate en la organización. Yo pienso que todas las personas tienen la capacidad de reconocer cuando se les entrega algo, ¿no? De manera directa, cuando se les entrega valor y cuando se les hace desde un lugar de generosidad. Y eso planta en ellas una semillita que produce el mismo resultado, ¿no? O sea, la Normalmente. reciprocidad sabe más rica cuando de hecho es reciprocidad, ¿no? O sea, es cuando yo te di algo y ahora tú me das algo porque tú quisiste, no porque tú tenías la obligación de dármelo. Este tipo de políticas que te dicen, colaborador, yo voy a invertir en ti y tengo la expectativa de que tú inviertas en mí también. Se enriquecen de hecho darle la opción al colaborador de decir, no, gracias, ¿no? Porque el compromiso es más real y más poderoso cuando surge del individuo y no de la obligación. Como decías, el extremo de la esclavitud. Como, ay, este esclavo es un muy buen esclavo, está siempre entregándonos valor, ¿no? Este, y el pobre esclavo así de, güey, pues qué opción me queda, ¿no? Estoy de acuerdo en general, pero creo que aquí hay un tema súper importante de matices. La obligatoriedad no elimina la libertad. Y creo que esa es una falacia en la cual caemos muchas veces como colaboradores y como empresarios. De manera superficial, caricaturesca, ¿no? Si ser innovador es salirte de la caja, primero necesitas una estúpida caja para salirte. Sí, sí, sí. No, si no, no hay tal cosa, ¿no? A ver, quizás recordará, si alguien de la audiencia recordará el final de una de las temporadas de Evangelion. 何もない世界誰もいない世界自由の世界自由何者にも束縛されない自由の世界だよ ¿No? Donde el personaje principal queda flotando en la nada y no puede ir arriba, no puede ir abajo, no puede hacer absolutamente nada porque no hay una delimitación que le dé un marco de referencia para empezar a generar sentido. En el tema de obligatoriedad, no es un concepto contrario a la libertad. Tú puedes estar obligado a hacer algo y aún así ser libre. El ejemplo que más me gusta es el del Quijote, ¿no? Cuando se va a juicio, cuando lo mandan a juicio y el juez le dice, no, yo lo condeno a dormir en la cárcel, y el Quijote le dice, ni más, usted me condena a pasar la noche en la cárcel, el dormir es cosa mía. Sí. Ese por un lado, pero más profundo, creo que hay una relación intrínseca posible entre estar obligado y libremente aceptar esa obligación y florecer en ella. Recuerdo un momento de una película que sé que nos gusta mucho a los dos, de Las Cuatro Plumas, The Four Feathers, en la versión de los 2000, en la cual el personaje de Abu Fatma recibe la pregunta de ¿por qué diablos me ayudaste? ¿No? Somos de países contrarios, estamos en guerras, religiones contrarias, y me salvaste la vida. Y la respuesta de Abu Fatma creo que debería poder resonar en las empresas hoy en día. God put you in my way. I have no choice. No tenía opción. Dios te puso en mi camino. Es decir, estaba obligado a ayudarte porque te encontré en esto. Estaba obligado a generar valor porque está en la política. Estaba obligado a hacer tal cosa. Otra vez, quizás no soy libre de las condiciones, pero soy libre de cómo encuentro sentido en esas condiciones. O sea, estoy súper de acuerdo en el tema de decir, nuestra vida en todo momento tiene limitaciones, ¿no? Y dentro de las organizaciones siempre hay límites y tu participación en la aceptación de esos límites es importante. Porque si tú no participas en la creación de los límites, entonces es muy probable que trates de romperlos, ¿no? En vez de buscar ser creativo,
y encontrar miles de posibilidades dentro de los límites. Si no estás de acuerdo con los límites, entonces lo que vamos a hacer es buscar posibilidad de romper los límites. Claro, a ver, y eso no significa que no debamos, de hecho, a veces empujar los límites. Creo que no estamos diciendo eso y no es nuestra intención, creo, de ninguno de los dos. O sea, hay veces que es necesario para garantizar la permanencia y la trascendencia empujar los límites. Pero aceptamos culturalmente una serie de lineamientos, políticas, comportamientos clave, etcétera, porque hay motivos trascendentes que nos unifican y que hace sentido que aceptemos esas reglas, que aceptemos esas políticas. La misión, la visión, el propósito, las historias que nos contamos, etcétera. Sí. Hay que entender la potencia de la aceptación de esos conceptos que parecen lejanos para la aceptación de las realidades concretas en las organizaciones. Hay un ejemplo que voy a poner del Hermitcraft. Aclaración. Porque esto es muy probable que la audiencia no lo sepa. Hermitcraft es un servidor, es decir, un espacio virtual en donde 25 creadores profesionales de contenido en un videojuego que se llama Minecraft colaboran y crean videos de YouTube. Para alguien que no sepa qué es una temporada de Hermitcraft, es la temporada de la serie que te gusta, ¿no? Con la diferencia de que este programa no está siendo creado por una organización o un estudio de filmación, sino por personas, por creadores individuales en colaboración. Pero aparte funciona como una organización, de hecho. Tienen juntas de trabajo, toman decisiones estratégicas, y una de las decisiones que toman es si van a invitar a un creador de contenido nuevo o no a la nueva temporada. Este año invitan a 2. Uno de ellos, Skizzelman, decide creativamente señalar justamente la relevancia de alinearte a políticas, prácticas, etcétera, dentro de la cultura organizacional. Pues a ver, dentro del juego se ve mal que cortes un árbol y dejes flotando la copa, ¿no? Y entonces, a propósito lo hace, y hay un hermit que lleva más años jugando, que llega y le dice, es que eso, ¿no? Es de mal gusto hacer eso, ¿no? Entonces, va en contra de nuestra cultura. Va en contra de nuestra cultura dejar flotando copas de árboles. O va en contra de nuestra cultura llenar tu espacio de mensajitos. Pretty clear. Hey, Skiz. Oh, what's a... Okay. Buddy, listen, I see you started claiming some territory around here, and that's great. That's great. I really want to encourage that. Yeah. Typical Hermitcraft etiquette is, put a couple signs down. Maybe reassess the number of signs. Maybe tone it down a little bit. I think you probably got the point across by now. Entonces, creo que es un gran ejemplo de cultura, porque es la cultura empresarial de Hermitcraft en términos de cómo trabajamos, cómo creamos contenido, cómo tomamos decisiones, cómo invitamos a nuevos colaboradores. Y la cultura dentro del trabajo productivo, ¿no? Que hay reglas escritas y no escritas de qué se vale y qué no se vale. El tema que yo decía del consentimiento, ¿no? Estoy de acuerdo con aceptar estas políticas, se complica todavía más porque la cultura usualmente no está escrita en ningún lado. Las normas sociales y los comportamientos que son inconscientes, que ya tenemos habituales, y ya no tenemos que pensar para practicar. Entonces, sí es tricky. Y cuando sucede algo y dices, bueno, tú sabías, ¿no? Tú sabías a lo que te estabas metiendo. Y no, yo no sabía. No tenía idea. La familia real, estoy viendo el documental dramático de Harry y Meghan, el duque de Sussex, ¿no? Y su esposa gringa, ¿no? Pues, ¿qué podría salir mal? O sea, la institución británica más tradicional que representa la esencia del ser británico, ¿no? Y la meta es una gringa ahí. O sea, por eso lo que acabo de decir, o sea, pues a mí nadie me dijo que yo no podía hacer esto, a mí nadie me dijo que no puede ser... Y todo, era obvio, ¿no? Pues era obvio para ustedes, que son, o sea, lo británico hecho familia, ¿no? Pero para la persona que viene de un contexto totalmente distinto, sí, o sea, yo viéndolo con mis ojos de gestor de cultura organizacional, es así como de... Te propongo 2 cosas, ¿no? Vamos cerrando el capítulo porque podremos
aventarnos otras 3 horas discutiendo en estos temas, pero vamos cerrándolo con 3 perspectivas. Supuestamente 20 minutos y ya llevamos una hora. Por aquí, pero está bien, a ver, está bien, porque no, esto nos da muchísimo para saber qué hilos jalar. Pero te propongo lo siguiente. Cerremos, ¿no?, ahorita, pero veamos hacia adelante. Vamos a platicar el próximo capítulo sobre misión, visión, propósito, etc. Cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias, Alberto, por una conversación que se puso buena y que tuve que cortar para no irnos 4 o 5 horas. Muchísimas gracias por este diálogo, Alberto. Muchísimas gracias a la audiencia. No olviden suscribirse, darle like, compartir y comentarnos aquí abajo sobre los temas que vimos hoy, los 4 pilares para el sentido, la perspectiva de Víctor Frank y los 4 pilares de la cultura organizacional. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana para hablar de misión y visión. Hasta luego.